Una serie, decenas y decenas de artículos periodísticos, libros. Carlos Monzón desata absolutamente todo. Pero nosotros queremos tener como una mirada criminalística, como una mirada más cercana a lo que ocurrió, a su vida y a su final, y sobre todo a aquel crimen de Alicia Muñiz. Aquí vamos a hablar de si fue un crimen o fue un accidente, cuáles son las pruebas, cuál es la realidad. ¿Él estaba consciente, era imputable de todo eso? Ahora. Si bien ya había demostrado sobre el cuadrilátero tener condiciones para enfrentarse a cualquiera, cuando Carlos Monzón peleó por el título mundial en noviembre de 1970, no estaba claro que le fuera a ganar la contienda a Nino Benvenuti. Completamente desvaído, y atención con la réplica, derecha tremenda de Monzón. Sin embargo, demostrando toda su destreza como púgil, Monzón noqueó al italiano y se coronó campeón mundial de la categoría mediano en la ciudad de Roma. Y ha perdido por nocaut. Monzón campeón del mundo. Monzón campeón del mundo con su famosa derecha que llegó a destino en un momento en que ya solo la imagen puede describir lo que nosotros no podemos narrar con palabras. Este aguerrido santafesino de origen humilde entraba en la historia grande del boxeo, volviéndose ídolo indiscutido en el país. En ese momento, nadie podía imaginar que 18 años más tarde iba a terminar preso por asesinato. Yo tengo la conciencia y el corazón tranquilo y muy bien, que soy inocente, y por eso te digo que me quedo tranquilo. En agosto del 77, Carlos Monzón anunciaba su retiro del boxeo. Su figura era aclamada por el público y codiciada por las mujeres. Llevaba una vida social de alto perfil. Bueno, fui boxeador porque me gustó de chico. ¿Tenías hambre? Mucho hambre, ya que era una familia muy grande. Y me gustó, y al lado de mi casa empezó un gimnasio a preparar boxeadores. Y en ese momento me entré como un hobby, después salí siendo boxeador. Tras vivir una niñez y adolescencia que lo marcaron a fuego por las innumerables carencias económicas que tuvo que afrontar, Monzón disfrutaba de un momento en que parecía tenerlo todo. Sin embargo, su personalidad presentaba un costado oscuro y violento. En 1979, Monzón conoce a Alicia Muñiz. Después de transitar un buen comienzo, se produjeron varios cortocircuitos entre ambos y la pareja se separó en el 86. Creo que uno le decía sacar al otro como cosas negras, como cosas difíciles. Tenían un hijo en común, Maximiliano. Pasados 2 años, Muñiz decide darle una nueva oportunidad a su relación con el ex campeón. La dramática noche del 13 de febrero del 88, estaban en la ciudad de Mar del Plata junto a su hijo. Sus discusiones por dinero eran recurrentes, y aquella oportunidad no fue la excepción. Después de una velada de festejo por el cumpleaños de Sergio Velasco Ferrero, llegaron a la casa que Adrián El Facha Martel le había cedido a Carlos para que se alojara durante esa temporada de verano. Las últimas 24 horas o las últimas horas que compartí con la pareja eran de una total armonía. Nada hacía presumir que esto podía suceder. Estoy totalmente confundido, no puedo entender que haya pasado una cosa así. Allí se produjo una intensa discusión que incluyó golpes del exboxeador hacia la madre de su hijo. Descontrolado, Monzón terminó ahorcando a Alicia y después la tiró desde el balcón del inmueble, arrojándose él también. El campeón de boxeo siempre había sostenido que la de Alicia Muñiz había sido una muerte accidental, aquel 14 de febrero de 1988 en Mar del Plata. Discutimos por la mensualidad del niño. Me dio unos cachetazos y me arrojó un paquete de cigarrillos. Le di un bife que la tiró a la cama y le apreté el cuello. El mundo entero se despertó con la noticia de que Monzón había matado a su mujer.
El caso conmocionó a la opinión pública. El ex campeón, que estaba en la cima de su popularidad, debía ser juzgado por su crimen. Y que todo aquel que golpee a una mujer sea realmente castigado como debe ser castigado por la ley, pero no con multa de dinero, sino con cárcel, con cárcel. Tras un proceso judicial con ribetes mediáticos, Monzón fue condenado a 11 años de prisión por homicidio simple. Doctor Torre, ¿por qué investigó el caso Monzón? Bueno, primero tuvimos una reunión de académicos en la ciudad de Mar del Plata donde participaron desde el mismo fiscal de la causa, el doctor Carlos Pelliza, hasta un importante grupo de peritos en ciencias, artes y técnicas relacionadas con la criminalística, la criminología y la medicina legal, y a partir de ahí tuve la idea de hacer una investigación retrospectiva utilizando los métodos modernos forenses aplicados a ese año, a 1988, en que se produjo la muerte de Alicia Muñiz. Esa fue un poquito la idea, es más, tenía la intención de escribir un libro al que le iba a llamar 20 años después, como el de Alejandro Dumas, ¿no? Ajá, pero buscaba esclarecer si aquello fue un accidente o si fue un homicidio. ¿Esa fue la búsqueda central? A ver, ese hecho recorrió un abanico que iba efectivamente desde la muerte accidental hasta la muerte preterintencional, hasta la muerte intencional, y dentro de esta última posibilidad de la muerte intencional, la gran pregunta era, ¿estaba Carlos Monzón en aquel momento en posibilidad de comprender la criminalidad del hecho y poder dirigir sus acciones? Y ahí lo canalicé. Ahí estás con dudas. Y claro que sí, claro que sí. Primero la alcoholemia, la alcoholemia, que se le terminó hallando 1,5 gramos de alcohol en sangre, pero luego de que se le había colocado una vía y habían pasado muchas horas, lo que invalida que los toxicólogos puedan hacer una medición razonable. Hoy en día les tomamos 2 muestras con 1 hora de diferencia para saber en qué momento de la alcoholización se encuentra, en el periodo ascendente, en el periodo mesetado o en el periodo descendente. Luego consultamos con neurólogos especialistas en traumas craneanos, como los que sufren habitualmente los boxeadores. Para esto busqué unos trabajos de Cornwallis, un británico que se especializó en el tema de los boxeadores. Es más, practicó la autopsia a algunos boxeadores, encontrando microfusiones que se pueden ver en la tomografía y en la resonancia magnética. Ahora, voy un poquito más atrás. Cuando nosotros hablamos de fue un asesinato, tiró intencionalmente, buscó la muerte, digamos, ¿esa es la discusión? Es que el tema es así, Tuni. Alicia Muñiz cayó evidentemente en cierto estado de inconsciencia. Esto lo demuestra la ausencia de maniobras defensivas, que estas son involuntarias. Uno reacciona instintivamente con los mecanismos defensivos. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Esto fue una muerte que se produce por accidente, una muerte que se produce preterintencional. ¿Qué es un preterintencional? Yo tengo la intención de generar un daño, pero provoco uno mayor, ¿verdad? Por supuesto, sí. O sea, doy un golpe con la intención de generar una lesión y termina lo que nos dicen en la facultad. contra el borde de la calle, que es el cordón de la vereda, que es lo que nos dan como ejemplo en la facultad. ¿Fue preterintencional o fue intencional? Yo le doy toda la gama de posibilidades. O fue intencional, pero él no se encontraba en capacidad de comprender la criminalidad. Esto es lo que me interesó investigar a mí desde una visión retrospectiva, que yo soy hombre de derecho y acepto lo que dijo la justicia, ¿verdad? Sí. Como aceptamos todos. Pero a mí me gustaba explorarlo un poco más. Y esa fue la investigación que hice. Tuve acceso a la documentación, acceso a las pericias, acceso al lugar, acceso a la causa. Hablé con el doctor Raffo, que fue uno de los que practicó una de las autopsias, el doctor Jorge Tonelli, que practicó la primera. Tuve oportunidad de ser recibido por personal de la Comisaría 33 de la Policía Federal, que eran los que acudían a la casa de Alicia Muñiz con esos llamados que le hacía al entonces 101, hoy 911, al comando. Y me hice de alguna manera porque resulta una visión difícil de la cosa. Pensar que tuvo intencionalidad de matar, tirar, digo, porque qué sé yo, me resulta raro, me resulta más bien lógico que le haya pegado y se cayó por el balcón o algo por el estilo. Pregunto. A ver, hay
testigo que a la larga terminó imputado y procesado. Sí, por falso testimonio. Que José es el cartonero Báez. Sí. El cartonero Báez de la Villa del Caracú, ¿verdad? El primer relato que hace Báez tiene cierto grado de verosimilitud con los hallazgos que hace la policía científica en el escenario. Sí. Que es que él ve a una pareja discutiendo, que baja de un taxi, que la discusión sube de tono, y este hombre le pega a la mujer. Él lo está viendo desde un lugar arriba de una piedra, investiga el lugar, efectivamente tiene una visión de todo el esquema que le indica, y la mujer corre tomándose la boca. Efectivamente, la policía científica encuentra un reguero de sangre que da vuelta a toda la casa. Sangre que, aclaro, no fue dosada. No se pudo determinar de quién era. No existía el ADN como ahora, ¿verdad? No existía la posibilidad de determinar efectivamente a quién corresponde. Luego, si uno toma el cadáver de Alicia Muñiz, efectivamente tiene el labio partido, porque esta sangre se va a dar dentro de la casa también, incluso una toalla con sangre, etcétera. Y es la única herida sangrante que hay previamente a la caída y a la muerte. O sea, ¿este hecho de violencia pudo haberse dado? Yo creo que sí, pero no es independiente de la muerte misma. O sea, son dos fotografías diferentes. No hay que ver todo como una sola película, ¿verdad? Entiendo. Esta es la primera parte del juicio. Esta es la habitación donde estaba Carlos con Alicia. Claro, con Alicia, Carlita. Al llegar a la finca en el barrio de La Florida de Mar del Plata, lo primero que vieron los agentes fue a Carlos Monzón tirado en el piso semi-inconsciente. A su lado se encontraba el cuerpo de Alicia Muñiz. Fueron los vecinos quienes alertaron a la policía. La versión que ofreció Monzón fue que la mujer intentó arrojarse del balcón y que él cayó al intentar detenerla. Ella seguro está iluminándome a mí desde arriba para que yo salga pronto, para cuidar a más. Porque ella sabe que fue un accidente y no tengo nada de culpa de eso. El boxeador quedó internado en principio porque había sufrido la fractura de la clavícula izquierda y de 2 costillas. Después de las semanas siguientes, lo ocurrido aquella jornada pasó a ser un tema de conversación casi exclusivo de los argentinos. Estas son las dos caras. Gente que grita "vamos campeón" y gente que grita "asesino". El desmoronamiento del ídolo se convirtió en el foco del hecho, más aún que el brutal asesinato de Muñiz, una mujer de 32 años que tenía un hijo de 6. Sabes que mami está en el cielo, que desde allá te está cuidando y te está mirando, ¿no es cierto? Sí. Y que, como antes hacía cuando estaba a tu lado, se está también preocupando por vos seguramente. Sí. En su primera declaración ante el juez Jorge Gabriel García Collins, Monzón reconoció que le dio una cachetada a Alicia Muñiz y que la tomó del cuello, pero desmintió haberla matado. Su argumentación fue tan débil y contradictoria que apenas le dieron el alta, quedó detenido y fue trasladado a la unidad penal de Batán el 22 de febrero. Y aquí ya se dirige hacia el interior de la unidad número 15 de Batán, el móvil que transporta a Carlos Monzón. Este es el final de un primer capítulo de una vida violenta. El proceso judicial al que fue sometido el ex campeón mundial por el asesinato de su pareja sacó a la luz aspectos oscuros de su vida, como cuando reconoció haber golpeado a todas las mujeres que tuvo a su lado, como algo habitual, sin culpas. En aquellos tiempos, el flagelo de la violencia de género no estaba visibilizado como sucede en la actualidad, y el asesinato de una mujer a manos de un hombre no estaba contemplado bajo la figura legal de femicidio como agravante. Yo soy antiguo y a mí me gusta que mi mujer está conmigo, salga vestida como yo quiero. Que te obedezcan. Claro. O sea, que sos un machista. Un machista. Durante el juicio, un testigo que cobró notoriedad fue Rafael Crisanto Báez, de 67 años, más conocido como el cartonero Báez. Se trataba de un humilde trabajador quien dijo haber observado a través de una ventana cómo se produjo el homicidio y cuando Monzón arrojó el cuerpo de Alicia Muñiz por el balcón. Dígame una cosa, por último,
¿Usted sigue creyendo todo lo que dijo de Carlos Monzón? ¿Que yo sigo creyendo? Sí, es la verdad. El abogado defensor de Monzón, Jorge de la Canale, desestimó al testigo desde el comienzo, planteando que una declaración de esas características la podía hacer cualquiera que hubiera seguido el caso en los diarios. Por favor, esto no fue ningún tipo de pericia, solamente hicimos una inspección sobre el lugar de los hechos. Y aunque Carlos Pelliza, fiscal del caso, se orientaba por creerle al testigo, tiempo después el cartonero Báez terminó procesado por falso testimonio. Sin embargo, sus dichos fueron convenciendo a parte de la opinión pública sobre lo que había ocurrido. ¿Qué estamos viendo? Bueno, esta es la posición final del hecho, es del escenario de la muerte de Alicia Muñiz, que como se podrá ver, Alicia cae y conforme a la autopsia en estado de inconsciencia. Conforme esto surge en la autopsia que practica Jorge Tonelli y practican Osvaldo Raffo. Los dos médicos, una en Mar del Plata, en el complejo Bucetich en Mar del Plata, y la otra se practica aquí en la Morgue Judicial de la Nación, aquí en Buenos Aires. Los dos son conscientes de que hay una compresión del cuello. La idea es que esto genera, esta compresión del cuello, que genera un reflejo vagal que coloca a la víctima en estado de inconsciencia. Y cae en estado de inconsciencia. No pone las manos, eso es... Exactamente, no genera maniobra de defensa, que son instintivas estas. Por eso nosotros encontramos hasta para atajar disparo de arma de fuego, estos mecanismos de defensa que Alicia Muñiz no habría practicado. Y el golpe en el cráneo, que es el que la conduce a la muerte. Igual, ¿verdad? eso no me lleva a pensar que hubo un asesinato intencional, porque efectivamente por ahí ella se desmayó. A ver, como sea, el esquema físico es siempre el mismo. Esto que vemos, que es exactamente. Es exactamente el lugar de caída y la mancha de sangre que sentencia la posición final de la víctima, ¿verdad? Esa cantidad de sangre presente en el lugar que iba a quedar 48, 72 horas más, porque se realizaron otras inspecciones oculares. Después, los mismos médicos que practicaron la autopsia después fueron a ver el escenario, el doctor Pelliza, que estuvo, el fiscal de la causa, que estuvo en un primer momento, después volvió a ir con los médicos forenses en alguna otra oportunidad. Carlos Monzón, ya prevenido, ya detenido, y donde vemos que se encuentra... fracturado. Exactamente, la fractura, y se encuentra vendado, y también... ¿Y por qué cae? Bueno, según los dichos de él, cae de alguna manera en la pelea, confundido con el cuerpo de Alicia Muñiz para evitar su caída. ¿Qué se sostiene? Se sostiene, aquí vemos parte del golpe, en todo esta equimosis importante también de el la golpe caída. de la caída. ¿Qué es lo que se sostiene? Que él, después del hecho, para colocarse en una posición de defensa, de alguna manera se arroja en ese lugar y se queda en ese lugar a la llegada de la policía. ¿De discernir eso? Las libres convicciones de los jueces. Y fueron los que de alguna manera... La juez Ramos Fondeville, que fue la que presidió el tribunal en aquel momento, tuvo bastante objetividad en principio, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué va a ocurrir? Se le va a caer a la fiscalía el cartonero Báez, que insisto, en un primer momento era absolutamente creíble. Lo que pasa es que el cartonero Báez, en su primitivismo psíquico, comienza a internalizar cuestiones que en realidad no había visto. Y ya cuando uno lo escucha declarar ante la prensa, dice, le vi dar un 1-2. O sea, ya no está hablando de que él vio un hombre y una mujer. Ya está hablando que vio al campeón del mundo dando un golpe como si estuviera en un ring, ¿verdad? Él comienza a internalizar y empieza a perder objetividad. Esto es lo que lo va a llevar de alguna manera a su proceso por falso testimonio calificado, ¿no? ¿Qué es esto? Alicia Muñiz va a dejar una especie de testamento para la causa civil, la demanda que le estaba haciendo. Porque tenían a Maxi, un chico en común. Ella empieza a relatar todos los episodios de violencia de género. ¿Es una demanda por alimentos o era parte del divorcio? Yo creo que él pasaba alimentos, pero demandaba algo más importante, y de alguna manera esto fue utilizado como elemento de prueba por el doctor Pelliza en la causa penal, porque fue suministrada por el abogado civilista de Alicia Muñiz, ¿verdad? ¿Seguían teniendo una relación sentimental? Porque ella se quedó ahí a dormir. Yo le digo que... Y estaba desvestida. Yo hablé con la gente de la comisaría 33, suboficiales viejos que estaban en ese momento ya a punto de retirarse, suboficiales mayores, que escuchaban en la Motorola del comando radioeléctrico cuando le decían calle, que no lo voy a decir al aire, pero decían calle tal número.
y se miraban los policías y decían, otra vez Monzón. Él llegaba en estado de ebriedad a la casa en ese momento y generaba actos de muchísima violencia. Varias veces el encargado del edificio tuvo que salir en defensa de la mujer por actos de violencia de alguna manera desmedido. Este es el marco de violencia de género que se instala en el expediente, en la causa, y que es reconocido por Monzón, como hemos visto recién en el informe de la producción. Él de alguna manera reconoce que le pegaba a las mujeres, ¿verdad? Esta es la segunda parte del juicio. Respecto a los resultados del juicio, yo no te puedo adelantar nada. Monzón alega su inocencia, yo creo en la palabra de Monzón y quiero que cuanto antes esto empiece para que sea el fin de esta pesadilla. La protección general que se intentó brindar al campeón fue tan intensa que tras una de las autopsias realizadas al cuerpo de Muñiz, insólitamente desapareció un músculo del cuello. A mi modo de ver, ha quedado probado que la víctima padecía lesiones en laringe y tráquea, lo cual demuestra que efectivamente la víctima sufrió una presión de cuello cercana al estrangulamiento y que, no todavía muerta, la víctima fue arrojada por el balcón violentamente. Las lesiones en la zona fueron tan profundas que el estrangulamiento quedó probado por los peritos forenses del caso, lo que demostró que, como mínimo, la mujer había quedado en estado de inconsciencia tras recibir el ataque de Monzón, por lo que su caída del balcón tuvo que ser provocada por el exboxeador. El monto de la pena no sé. Si yo lo acusé y le pedí la pena que le pedí es porque estoy convencido que es culpable y esa es la sanción que la sociedad debe darle. El fiscal pidió 18 años de condena para Monzón, pero el tribunal tomó como atenuante el entorno violento en que el acusado había sido criado y le impuso una pena de 11 años de prisión. Monzón jamás reconoció ser el autor del crimen. Yo te digo que, como lo digo, lo miro a la cámara y le digo a la gente que está viendo que soy inocente. Lo digo de corazón y digo que soy inocente. Durante la primera etapa de su condena, Monzón quedó alojado en el correccional de Batán, ubicado a 11 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. La mayoría de la gente decía, Monzón no se aguanta ni 9 días ahí. Sí, bueno, yo también decía lo mismo, pero los primeros meses fueron muy duros. Yo te digo que hasta marzo ahora yo iba a pedir traslado de cárcel que me corresponde a lo mejor San Nicolás, Junín o La Plata. Más tarde, Monzón fue trasladado al penal de Junín y por último se lo envió a la cárcel de Las Flores, en Santa Fe. Yo te digo la verdad que me hizo muy bien esto, no muy bien, a nadie le hace estar bien estar preso, ¿no? Pero saber valorar las cosas, saber valorar la libertad, el sol, el aire, ¿no es esto? Al cumplir 2/3 de su condena, le concedieron salidas transitorias, de las que gozó hasta que se encontró cara a cara con la muerte en la ruta provincial número 1, cuando le faltaba poco para recuperar la libertad. El gran Ernesto Cherkis Vialo, el periodista que estuvo junto con Monzón a lo largo de su carrera, que escribiste un libro sobre Monzón. ¿Qué es lo que viste en Monzón? Un animal con una dosis superior de instinto respecto de la razonabilidad, que trató de ir superando con los triunfos, con la vida, con la celebridad, con el ascenso en el nivel social, con los esfuerzos de las mujeres, especialmente de Susana Jiménez. ¿Qué significa el esfuerzo? Por hacerlo más, por sacarlo de ese estilo de vida, de esa forma de ser. Por convertirlo un poco más en ente individualista, en persona, respecto de... Porque no era solamente su alta dosis de violencia, especialmente después de consumir alcohol, sino que sus gestos eran hoscos. Su mirada era penetrante. Había en todo su rostro siempre un dejo de desconfianza como para atacar.
tenía exactamente, Tuni, todas las condiciones de quien nace para luchar por sobrevivir y no de quien nace para ser feliz, mejorar su condición de vida o entender la vida de una manera como la entendemos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es entender el sujeto. El sujeto es un chico hambriento, raquítico, de una familia numerosa, algún antecedente delictivo, supongo, eso viene ahí después, cerca. Eso viene después. Ajá. Estoy hablando del niño. Sí. El niño duerme en la promiscuidad. 6 hermanos, un padre que labura poco, que se queda todo el tiempo en la estación con el carro esperando que pase un tren, más tiempo en el boliche que... Un hogar llevado adelante por la fuerza de la madre, también instinto materno, una mujer extraordinaria. ¿Y cómo se morfa en esa casa? En esa casa se morfa porque los hermanos mayores van a la isla del río San Javier a buscar cualquier bicho. Armadilla, liebre, pato, lo que fuere. Pero si no hubiere, por la temperatura, por las condiciones, había que tirarse al río para sacar una boga, un dorado. Mientras los hermanos menores transitaban aquella zona marginal con piso de barro y cielo de desigualdad, también tratando de contribuir. ¿Cómo? Afanando una gallina, un pato, la queja de las vecinas, la inundación, la emigración a Santa Fe. ¿Y en Santa Fe qué? Y en Santa Fe empezamos lustrando calzado, después laburamos donde pudimos, le dimos una mano al DREPA en el cementerio y después vienen los chicos, los muchachos de las banditas que primero necesitan un campana, hace de campana, después necesita un carpa para hacer un cuero en el bondi, alguien. Entonces comienzan los actos delictivos de del segundo grado. No es que él era el jefe de la banda, él participaba. ¿Para qué? Para comer. ¿Cómo? Como podía. ¿Y el boxeo qué es? Aparece una oportunidad decente en la vida de alguien que está marginado, le aparece la posibilidad de que por su propia fuerza, con su propio cuerpo, metiendo su propio compromiso e involucramiento, puede aprender un deporte aprendible en tanto y en cuanto mecanice movimientos. Y tiene unas condiciones naturales extraordinarias, porque su tipología es de 1,81 m para meter en su humanidad 72 kilos, 370 gramos. De manera que va a tener una ventaja. Va a poder compensar la debilidad de las manos. ¿Y era bueno de entrada nomás? No. ¿No era bueno de entrada? No era bueno, pero tenía instinto. Había peleado mucho en la calle, había corrido mucho de la policía, había estado en reformatorio, había sufrido el tratamiento policial de la época. Entonces no temía, sabía que para poder preservar, el triunfo sería una consecuencia de aquello que instintivamente haría. ¿Para qué me voy a arriesgar? Soy una fiera al acecho. El felino no va a la pelea del cuerpo a cuerpo hasta que la presa está herida. Las peleas de Monzón podríamos demostrar ahora y aquí que son de una frialdad absoluta. Es un boxeador que nunca se prendió a pelear, que no le importó la tribuna, no le importó ni el canto ni las banderas, no le importó le importaba ganar, porque aprendió siempre que el triunfo habría de conducirlo, ¿sabes a qué? A 3 cosas simples. Que la vieja tuviera lo que quisiera y especialmente una casa con piso de cemento, que los hermanos pudieran salir un poco del lumpenaje, comprándole rastrojeros para hacer, ¿cómo se llama? Una pequeña empresa de... Sí,
¿Te acordás de aquellos fletes? Los rapiflets en el cumpleaños de Monzón. Ahora que me acuerdo, la primera vez que Monzón celebró su cumpleaños fue cuando ya era campeón del mundo. Nunca había celebrado un cumpleaños. ¿Nunca había celebrado? Nunca. La primera vez que Monzón celebra un cumpleaños es en el año 1972. Llevaba 2 años de campeón mundial. Lo hizo en el Club Sirio Libanés de Santa Fe. Invitó a Tito Lecture, al doctor Paladino y a mí. Fuimos y nos recibió en la puerta con Pelusa García, su mujer, y con sus hijos, Raúl, Abel y Silvia. Y en un momento determinado, en uno de los pocos gestos de corazón abierto, nos dijo a nosotros, que éramos sus huéspedes, habiendo llegado el mismo día a Santa Fe en avión y partiendo al día siguiente, ¿sabe qué? Le dice, ¿sabe qué, Tito? Es la primera vez que voy a celebrar es la primera vez que voy a apagar la velita, les dice Monzón. Cuando termina la fiesta, un tumulto en la esquina. ¿Qué pasó? ¿Viste? Sale la gente a la calle. Algunos ya se habían ido, otros salen a la calle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un lío en la esquina, ahí viene la policía. 2 hermanos de Monzón, habían, uno fue hacia la derecha, otro a la izquierda, llegaron a la esquina y chocaron con los rastrojeros. Es una anécdota que te cuento. Bueno, vamos a hablar ahora, después de presentar un nuevo aspecto de Monzón, es esto que contás trasladado a la fama, el dinero, Montecarlo, mamita querida. Princesas, actrices. Mamita. Ah, no. Todo esto ahora después del corte. Y atención con la réplica. Derecha tremenda de Monzón. Cayó Benvenuti en su propio rincón. Monzón campeón del mundo. Tras coronarse campeón del mundo, Monzón pasó a ser considerado una celebridad. Muchas mujeres pasaron por sus brazos durante aquellos años de gloria, cautivadas por su apariencia viril y salvaje. El actor francés Alain Delon, con quien Monzón entabló una entrañable amistad, le presentó a la actriz Ursula Andress, quien era nada menos en la intimidad. La bella Andress habría descrito al argentino como un potro insaciable, que no la dejó pegar un ojo en toda la noche. Más allá de sus diversas conquistas amorosas, a Monzón se le conocieron 3 parejas, que fueron Mercedes Beatriz Pelusa García, Susana Jiménez y Alicia Muñiz. 3 relaciones pasionales del boxeador que tuvieron a la violencia como denominador común. Yo trabajaba de mucama en Buenos Aires y me vine con mis patrones a pasar fin de año con mi mamá. Hicieron un baile frente a la casa de mi mamá en una vecinal y él era amigo de mis hermanos. Y ahí nos arreglamos. Pelusa se casó con Monzón en 1962, cuando él tenía 20 años. El éxito pugilístico era solo un sueño y vivía una realidad muy humilde en San Javier, provincia de Santa Fe. Decidieron casarse y al poco tiempo, Pelusa comenzó a recibir maltratos a manos del boxeador. Cuando uno es chico no se da cuenta de su papá, digamos, que es lo que ve, que hay un movimiento, pero uno lo ve como su papá nada más. Tuvieron 2 hijos biológicos, Silvia Beatriz y Abel Ricardo, y uno adoptivo, Carlos Raúl. Se mantuvieron juntos a pesar de todo lo que ella tuvo que soportar, hasta que apareció Susana en la vida de Monzón. Entonces fue él quien dejó a Pelusa para irse detrás de la blonda estrella del espectáculo, a la que luego definiría como el amor de su vida. La verdad, ¿qué opina de Monzón como actor? Buen tipo, buen chico. Es buen boxeador. Mentira. Hacia 1974, ya con 4 defensas del título en su haber, la notable popularidad obtenida por Monzón llevó a que fuera convocado para incursionar en el cine.
protagonizó junto a Susana Jiménez la recordada película La Mari. Y acá estamos reunidos en el estudio San Miguel. ¿Qué quiere saber? Habla La Mari. En el set de filmación nació la pasión entre ambos y los llevó a entablar una candente relación de pareja. El idilio duró 4 años, pero los celos de los dos y los problemas con la bebida por parte del entonces campeón derivaron en incontenibles episodios de violencia. Empezamos a llevarnos mal y yo veía que estaba cambiando, que ya no era el mismo y dije, no, hay que terminarlo acá. Monzón no podía manejar su agresividad y Susana decidió cortar con la relación para preservar su integridad física. Aquello terminó en los sopapos, como es conocido, ¿no? Susana en algún momento tuvo que disimular la realidad de su pareja con grandes anteojos negros que parecían bicicletas colgadas de la nariz. ¿Por qué? Porque tenía las huellas de algún sopapo alrededor de un ojo. A diferencia de Susana, Alicia Muñiz no logró ponerle punto final a su relación con Monzón. De hecho, fue en el marco de una de las frecuentes crisis que tuvo la pareja que Alicia viajó a Mar del Plata para darle al ex campeón una nueva oportunidad. Y todo terminó de la peor forma. Se lo ve con el rostro demacrado. ¿Alguna declaración, Monzón? No contesta, se lo ve con la cara muy agotada. Monzón se dirige a Batán. ¿Cómo se traslada esa humildad que describiste de esa forma tan impresionante a otro mundo? Porque cuando Daniel Tiner le propone a Monzón llevar a cabo una película contra la opinión de Tito Lecture, libreto que se lleva en febrero del 74 en vísperas de la pelea con Mantequilla Nápoles, en el set filmando lo empiezan a tratar a Monzón de una manera diferente. Entonces, el mundo que él había construido y que había transitado no era el mundo por el cual estaba pasando una etapa de su vida que pudo haber sido un sueño. Básicamente el sonido de la mujer, el perfume de la mujer, los amigos de la mujer, el estatus de los amigos de la mujer, los coches. O sea, Monzón pasó bruscamente de un estado de alguien... carro de arrastrar. Claro, de alguien normal que va creciendo socialmente porque el título le dio la posibilidad de cierta alternancia, a un jet set para el que no estaba preparado, pero que debió acatar, someterse y subordinarse para poder seguir estando con aquella mujer blanca, de piel suave, de gestos extraordinarios que le empezó a hacer vivir una vida de Torino a Mercedes-Benz, de departamentito en Almagro a piso en Belgrano, de cenas en boliches con amigos a grandes restaurantes. Y al final uno advierte que en la simetría de ambas vidas, Monzón era Monzón al momento de conocer a Susana, pero Susana empezaría a crecer después de conocer a Monzón. Pasaría del aviso publicitario a la condición de actriz. Ella creció, tenía más herramientas. Él no pudo acompañar el crecimiento. Pero él fue todavía más, Monte Carlo, digamos, fue el jet set, pero en serio, en jet set internacional. No, por supuesto. En el jet set lo pone primero Alain Delon. Se hace por primera vez en la historia del Lido de París el segundo show 1 hora 15 minutos más tarde para esperar que Monzón llegara después de la pelea en Puteaux frente a Mantequilla Nápoles y le hacen un homenaje en el Lido. Noche en la cual Monzón le dice al capitán de la sala del Lido de París
después de haber tomado la orden y qué sé yo de lo que se iba a cenar, y el tipo se da vuelta y vuelve a la mesa, Monsieur Monzón, el champán que sea francés. ¿Y qué? Estábamos en el Lido de París, ¿qué champán quiere tomar, no? Bueno, esas cosas tenía, ¿me entendés? Él estaba muy contento con Susana Jiménez, estaba muy feliz, pero en algún sentido mis charlas con él, mis obras con él, las tertulias con él, las confesiones de las concentraciones son fantásticas. La concentración es como hay un gran tiempo ocioso. La gente se confiesa. O sea que no te extrañó cuando ocurrieron las cosas. No. Además, Monzón siempre dudó de la fidelidad de Susana Jiménez. Esto lo enfermaba, porque él era un macho alfa. Y en los códigos en los que nació, se crió, creció y se realizó Monzón, no podía haber fallas de fidelidad. Pero ¿cuándo lo descubre? Monzón empieza a ser pareja de Susana Jiménez sin que Susana Jiménez se hubiera separado de su pareja vigente. Pero el final con Alicia Muñiz, ¿fue inesperado para vos? El final con Alicia Muñiz fue un acto de involuntad manifiesta al deseo de Monzón por primera vez. Porque Monzón tenía a Maxi con él en Mar del Plata, que se lo había puesto el gallego Iglesias, el dueño de la Cuyanita de Florida, acá de Vicente López, se lo puso en un avión. Monzón lo fue a recibir. El lunes lo anotaban en el colegio Belgrano Day School. Monzón estaba orgulloso porque su hijo hablaría 2 idiomas. Vos sabés que el pibe, 2 idiomas va a hablar el pibe, 2 idiomas. Bueno. Y estaba con su chiquito. Y Alicia Muñiz terminó de desfilar en Punta del Este y dice, voy para allá. Y Monzón le pide por favor que no vaya, porque el lunes él estaría en Buenos Aires a las 8 de la mañana en el Belgrano para escribir a Maxi. Sí. La excusa de Alicia, bueno, pero yo tengo que estar porque tenemos que anotarlo, pero es que lo vamos a anotar. Sí, pero entonces yo tengo que... Y apareció. Se tomó un avión, vino al aeroparque, y después el alcohol desencadena las cosas. Y después vino primero el casino. Primero el casino, vamos a jugar al casino, esa distensión que produce el casino. Después vamos a cenar. Cenamos. Y en la cena, el escabio. Que para Monzón era dramático porque cambiaba el carácter. Entonces empieza... El escabio, termina a las 2:00 de la mañana. Estaba Facha Martel acompañado con una señora. Estaba Monzón, obviamente. Había otro actor de revistas. Cenan en Peñarol y se van para la casa de Mar del Plata, de San. Sí. Y allí se produce el desenlace que ha sido fenomenalmente descrito en este mismo programa, pero para mí, en el marco de un juego que tenía el sexo. Gracias, Ernesto, muchísimas gracias. Ahora, enseguida, después del corte, seguimos el análisis criminalístico de un caso apasionante. Extraordinario. Bueno, gracias. Todas estas contradicciones, estos mundos distintos que se chocaron, este fue el desenlace. Y la gente todo me aplaudía, me apoyaba, que tengas fe en Dios. ¿Nadie te gritó nada que te ofendiera? No, para nada. Soy un mentiroso si digo que alguien me ofendió. Nadie, al contrario, fueron un aliento, golpearon el auto, golpearon todo, pero cordialmente, alentándome para que tenga fuerza y que sepa aguantar lo que me falta para salir en libertad. Al cumplir con las obligaciones impuestas por la ley durante su cautiverio,
Carlos Monzón había obtenido el beneficio de las salidas transitorias del Penal de las Flores hacia mediados de agosto de 1993. Carlos Monzón, en exclusiva para 9 Diario. Y esta firma, donde rubrica la salida en el horario que estaba estipulado. El director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Carlos Rena, le había explicado los requisitos necesarios para que la medida no fuera revocada, y estos fueron siempre cumplidos por el ex campeón mundial. En el marco de esta dinámica, entre otras actividades, a Monzón se le ofreció enseñar boxeo en el gimnasio de la Unión de Empleados Civiles en la ciudad de Santa Fe. Así, el tiempo de cautiverio del ex campeón mundial siguió transcurriendo lentamente. El domingo 8 de enero de 1995, Monzón aceptó la propuesta de su amigo Jerónimo Motura para hacer un asado a la vera de un río e invitó a su cuñada Alicia Fecia. Monzón debía presentarse en el penal a las 20 horas. El ex campeón estaba relajado. Se dispuso a manejar en hojotas y sin cinturón de seguridad. Sin embargo, cerca del paraje Los Cerrillos, por motivos inciertos, el Renault 19 que Monzón venía manejando a 140 km/h mordió la banquina, lo que produjo que el vehículo volcara en forma espectacular. El estado en el cual ustedes aprecian quedó el vehículo muestra la tremenda violencia de los impactos y obviamente los sucesivos vuelcos que dio la máquina antes de detener la carrera infernal que costara la vida a Monzón y a un acompañante. El cuerpo sin vida de Monzón quedó tendido entre los pastizales. Le faltaban 7 meses para cumplir su condena, ya que le habían reducido la pena por buen comportamiento. Su amigo Jerónimo Motura también falleció en el accidente y su cuñada Alicia Fecia debió ser internada de urgencia con numerosos cortes y politraumatismos de los que logró recuperarse en los días posteriores. De esta manera, a los 52 años, Carlos Monzón encontraba la muerte. Fue uno de los más grandes boxeadores de la historia e ídolo indiscutido de los argentinos, que sin embargo falleció mientras purgaba la pena por asesinar a la madre de su hijo menor. Sus restos fueron despedidos por una multitud en su Santa Fe natal. Se calcula que unas 60.000 personas quisieron estar presentes para darle el último adiós a Monzón. Los golpes que el campeón aplicó en su carrera profesional y le hicieron conocer las mieles del éxito tuvieron la oscura contracara del accionar violento que imprimió a su vida privada, esa arista amarga y descontrolada de su personalidad que nunca supo dominar y lo condujo hacia un destino trágico. Raúl, ¿cuál fue la conclusión de tu investigación? Indudablemente que el esquema físico del hecho marca una situación de violencia de género con un estado de alcoholización importante, que curiosamente siempre están asociados a estos eventos. Se produce una agresión a la bajada del taxi. Ahí es el reguero de sangre de Alicia Muniz, que indudablemente le pertenece. La discusión prosigue dentro del chalet, prosigue en la planta alta, se produce un enfrentamiento donde Monzón la toma a Alicia Muniz del cuello. Las dos autopsias son muy claras en este sentido, y luego la caída desde el balcón. El hecho fue en marco de un estado de alcoholización que le impidiera a Monzón, producto de su afectación neurológica por tantos años de haber practicado el box. Es muy posible, nunca lo vamos a saber. Fue el primer femicidio, digamos, ¿llevó esto a que hoy tengamos el delito de femicidio? Yo creo que sí, fue el primero que permitió visibilizar el tema de la violencia de género y del homicidio, lo que llamábamos en aquellos años crimen pasional, hoy lo llamamos crimen de género. El primero que permitió visibilizar esto fue indudablemente el caso Monzón, y el otro fue el de Carolina Lol, de las 113 puñaladas, que creo que en algún momento vamos a tratar aquí, ¿no? Gracias, doctor Torre. Gracias, Tuni. Mucho misterio, mucho debate alrededor de un caso que fue tan tratado, pero hoy aquí lo hemos tratado con las dos facetas. Por un lado, la faceta científica de la criminología, y por el otro lado,
la humana que tan bien describió Ernesto Cherkis Vialo. Esperamos haber avanzado mucho en ver qué es lo que pasó en ese choque de mundos. Hasta la próxima.